Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, este es Día Político por TSI. Más adelante analizaremos estos artículos que se aprobaron en la Cámara Legislativa luego del consenso de las fuerzas políticas mayoritarias en Honduras para garantizar elecciones primarias. Antes, yo le doy la bienvenida al general en retiro Luis Maldonado Galeas, ahora precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras. Buenas tardes, general. ¿Cómo se llama su movimiento? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo al pueblo hondureño. Mi movimiento se denomina Patria Digna. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en ese lanzamiento? Pienso de que logramos dar el mensaje que nosotros estamos intentando que la sociedad valore desde Patria Digna y desde mi condición de precandidato presidencial. Estamos hablando de tres temas fundamentales sobre los cuales debemos de involucrarnos todos los hondureños y que Patria Digna promueve: el reencuentro con el liberalismo, el diseño y el ejercicio de una democracia plena y la reconstrucción de la República. Fundamentalmente, esos son los principales ejes sobre los cuales se va a movilizar la acción de Patria Digna en esta propuesta política como una opción democrática en el Partido Liberal de Honduras. Patria Digna tiene el respaldo de uno de los movimientos más antiguos del Partido Liberal, el M-Líder. Sí, hay una aproximación de algunos de sus miembros para poder incluirse dentro de Patria Digna. Hay personas con mucho talento. Tengo a un ciudadano de ellos en lo que es la Comisión Político-Estratégica y también en lo que corresponde a las inscripciones, en términos de la vinculación que se debe de tener con el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral y el Registro Nacional de las Personas. Aparte de ello, son poseedores de ideas que se enmarcan en el progresismo del Partido Liberal de Honduras, sin caer en ningún extremo, manteniendo siempre la línea correspondiente del Partido Liberal. Patria Digna, ¿qué propone en materia de justicia? En materia de justicia, precisamente en un contexto amplio, es la dignificación de la persona humana. Y si logramos garantizar los derechos humanos, el resto de los derechos y también las garantías constitucionales, estaríamos hablando de una condición para llevar a la persona humana a ese grado de dignificación. Creo que necesitamos una revisión de todo el sistema de justicia y seguridad y necesitamos desarrollar más las competencias del sistema de tal manera de que haya una integración y articulación de cada una de las instituciones que participan, desde las de seguridad, con el apoyo de defensa, las instituciones de fiscalización, Ministerio Público y desde luego todo el poder judicial. Yo creo que si uno de ellos es eficiente, como por ejemplo la Policía Nacional, que ha logrado tomar acción, tener acciones positivas, pero hay un eslabón que está débil y es el proceso que soporta la judicialización de los casos. Y por eso hay una mora, por eso hay una disminución de resoluciones, debido a que en este momento no hay un soporte adecuado. Y el otro es la derogación del Código Penal. A mi juicio, un código de la impunidad. Y es de impunidad porque si disminuye las penas que corresponden a delitos como lavado de activos, como violación de los derechos de los funcionarios, como malversación de fondos, como femicidios, como vinculación con la narcoactividad en todas sus formas, estamos hablando de un código penal a la medida de quienes violentan la ley y se involucran con crimen organizado. Ahora, general, en el campo económico, ¿qué propone usted para despegar la economía y para incentivar uno de los rubros que creo que le puede garantizar a Honduras mucho ingreso de divisas, como es el sector agroproductivo?
Tenemos un concepto amplio para el abordaje de el desarrollo y la prosperidad y se denomina nuestra idea el hexágono de la prosperidad. La base de ese hexágono es el desarrollo humano sostenible y los otros 5 lados se articulan. Primero, el desarrollo educativo. Sí. Al desarrollo educativo en el nivel superior y medio le va a acompañar el desarrollo científico-tecnológico. Luego, el desarrollo energético como una base para el desarrollo nacional y seguido de un desarrollo industrial desde el nivel básico hasta llegar a un enlace con el nivel de la gran empresa. Y también específicamente en lo que usted señala, tenemos el otro lado del hexágono que es el desarrollo agroforestal. Todo esto en función del cambio climático. Y pretendemos articular todas estas variables y componentes del hexágono de la prosperidad para tener una garantía de que la adaptación y también la mitigación que hagamos del cambio climático nos va a permitir que esto tenga una funcionalidad adecuada. Desde luego, Patria Digna está pensando en el impacto que va a tener la pandemia en el corto y mediano plazo para poder tener una estabilidad económica y luego iniciar un proceso de crecimiento. Las medidas que habrán de adoptarse en el corto plazo son de carácter urgente, de tipo fiscal, monetario, inversiones públicas y también la sostenibilidad de la economía informal. Después de esa sostenibilidad, darle una apertura de crecimiento de tal manera de que paulatinamente se vaya convirtiendo en una economía formal. Desde luego es todo un desafío, quizás el más influyente en esta situación que estamos viviendo y que necesitamos crear un panorama de estabilidad en todos los órdenes, política que es importante, o la más importante, económica y social, para después tener la oportunidad de implementar un plan de desarrollo estratégico, tomando siempre en cuenta la ley existente de visión de país, plan de nación. Vamos a la primera pausa, seguimos dialogando después con el general en retiro y ahora precandidato presidencial Luis Maldonado Galeas. ¿Cómo visualiza él las primarias en el Partido Liberal? ¿Serán transparentes, serán honestas, serán confiables? Después de la pausa. Bueno, con esta aprobación de los artículos que ahora le cambiaron el concepto, no son transitorios, sino que ley especial para garantizar elecciones primarias en marzo del 2021 que aprobó el Congreso hoy. ¿Cómo visualiza usted las primarias en su partido político, general Maldonado Galeas? Bueno, en principio debemos de reafirmar este marco jurídico y señalar también la negligencia del Poder Legislativo, de los políticos que ocupan los cargos de diputados para haber dado al pueblo hondureño oportunamente una ley electoral. Visualizamos las internas al nivel del Partido Liberal como un ejercicio de la dinámica política interna que esperamos que una vez cumplido los requisitos de ley, nosotros tengamos la oportunidad de hacer los debates internos para la oferta que tenemos, tanto para el fortalecimiento del Partido Liberal internamente, como para crear condiciones para una nueva forma de vida en democracia y también para un proceso paulatino de reconstrucción de la República. Dependerá también de que el Partido Liberal tenga una política y una estrategia definida partidaria desde el Partido Liberal. Y esto es importante. No podemos entrar a las primarias con discursos diferenciados. La diferencia en las elecciones primarias debe de ser la forma en que cada precandidato presidencial expresa sus propuestas, sus mensajes, la forma en que presenta las soluciones que se requieren tanto para la democracia como para un programa de prosperidad y desarrollo, pero no haciendo la descalificación que comúnmente se hace en algunos
precandidatos o en todo el ejercicio de la campaña. Por lo tanto, esa convicción de unidad inicialmente y luego hacer una contienda electoral interna basada en los principios y valores del liberalismo pudieran hacer de que el resultado de ellas sea una especie de preparación para la unidad que se requiere obligada después de las elecciones primarias. Ahora, general, con el afán, con el objetivo de ser cabeza en una alianza interpartidaria. general, ¿usted está de acuerdo o no que se aplique el reglamento interno disciplinario de su partido político para quienes aspiran a cargos de elección popular en todos los niveles selectivos? Porque hay unos puntos ahí, principalmente en el inciso F, donde se habla de que no se le puede dar oportunidad de participar a aquellos que han sido señalados por actos de corrupción, lavado de activos y también crimen organizado. ¿Cómo lo ve usted? Deben estar fuera de cualquier intención. Y también el pueblo para liberal usted que se aplique el reglamento. Para usted se tiene que aplicar. Debe de aplicarse el reglamento y más que todo debe de haber dos cosas. Una, la suficiente convicción de parte de la militancia liberal para no aceptarlo. Y la otra, una actitud por lo menos que se aproxime a lo honorable para renunciar a una pretensión sabiendo que se tiene una situación vinculada con delitos o, digamos, actos de deslealtad o de traición al interior del Partido Liberal. Y que haya estado en prisión la persona también. En ese caso, habría que ver los requisitos que manda la Constitución respecto a cargos de elección popular. Y tengo entendido que el cumplimiento de una pena devuelve los derechos y las garantías constitucionales. No obstante, también es un asunto de ética y el Partido Liberal ya debe de empezar a valorar cuánto daño le hace la ausencia de ética a la política, principalmente en la oposición que lo ha violentado tanto la ética como la ley totalmente. El Partido Liberal debe de mantener una línea de cumplimiento tanto de la ley como de los principios éticos. Sería una decisión muy personal. Le queda un minuto de tiempo. Aprovechemos para hablar de una posible alianza, de una posible unidad partidaria de la oposición. Internamente es conveniente para fortalecer la propuesta de cada precandidatura y a lo sumo yo aprecio de que no debemos de sobrepasar de los 3 movimientos ya debidamente integrados. La alianza interpartidaria va a depender del resultado primario electoral y de la fortaleza que hayamos nosotros construido durante el proceso. Esta fortaleza da la garantía de que el Partido Liberal debe de ser, reitero, debe de ser en este caso el centro, la vanguardia y el portador de la propuesta, y alrededor del Partido Liberal deben de girar el resto de los partidos políticos para una alianza interpartidaria. Aparte de ello, tenemos que tener la capacidad para captar la atención y el acompañamiento del resto de la sociedad y de la población con voto independiente. Gracias al general en retiro, ahora precandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Maldonado Galeas, con nosotros acá en Día Político de TSI. Voy a la pausa. En el marco del Día Nacional del Café, hoy, 1 de octubre, los diputados esperan que se publique por la Gaceta un reglamento que garantiza la bioseguridad en la corta de la próxima cosecha del grano de oro. Ramón Rojas. Buenas tardes, Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de Día Político a través de TSI. Hemos dialogado con el diputado Cristian Saavedra, que habla sobre un decreto de bioseguridad para cortadores de café, hoy 1 de octubre, que se celebra el Día del Caficultor Nacional. Cuéntenme cómo termina la producción para esta temporada, Cristian. Bueno, contentos de que a pesar de todas las dificultades que nos ha tocado vivir, nosotros los cafetaleros hemos hecho nuestra parte.
hemos dado la asistencia que se debe a nuestra finca y hemos hecho las labores que corresponden. Estamos cerrando una cosecha con casi 8.200.000 quintales en el departamento de Copán, un poco más de 1 millón de quintales producidos por casi 7.000 productores que habemos en el departamento, y eso nos llena de satisfacción, Monchito, pero también nos llama a fortalecer nuestro gremio, a seguir trabajando por esta gente que tanta riqueza y tanta imagen le da al país. En cuanto a las medidas de bioseguridad, ahora que se acerca la nueva temporada del corte de café, ¿cuáles son las medidas desde el Congreso de la República? Bueno, nosotros metimos y sometimos a aprobación del Pleno un proyecto de ley en el que mandamos en la ley a la creación de un protocolo que pueda permitir la movilización, la entrada de corteros que vienen de otros países y la permanencia de estos en nuestras fincas en función de garantizar el corte de nuestro café. Estamos porque la ley sea publicada en la Gaceta y pueda entrar en vigencia, y eso nos garantice a los productores tener la mano de obra disponible para la labor más importante que tenemos en la cosecha, que es la recolección del grano. En esta nueva cosecha que inicia hoy, 1 de octubre, esperamos contar con la bendición de Dios para que todo pueda salirnos bien en la cosecha. Esperemos que el mercado mejore para que eso garantice más dinero en los bolsillos de nuestros productores y por ende garantice la mejoría en la calidad de vida de cada una de las familias cafetaleras del departamento. Declaraciones de Cristian Saavedra, quien también habló sobre la producción de café durante la cosecha que ayer finalizó. Con este informe yo retorno con ustedes, Ramón Edgardo. Buenas tardes. Gracias al periodista Ramón Rojas. Hago comunicación con el doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. También estuvo en la Comisión Técnica de Apoyo para Reformas Electorales. Por fin se despejaron las dudas, por fin los partidos políticos lograron consenso y por fin el Congreso Nacional aprobó esta ley especial para regular las elecciones primarias de marzo del 2021. ¿Cómo lo califica usted? Buenas tardes. Buenas tardes, periodista Ramón Matute. Placer. Sí, creo que es un gran avance por cuanto ya hubo un consenso para aprobar los artículos transitorios que están orientados a normalizar el proceso de las elecciones primarias que se van a llevar a cabo el 14 de marzo. En definitiva, estos artículos, mediante esta, creo que es una ley especial. Sí, ley especial. Se ha aprobado como aspectos importantes el cambio de las fechas en cuanto a la entrega de los listados, tanto los provisionales como los definitivos, el plazo en cuanto a la depuración del censo electoral, y hay otro aspecto importante, es la vigencia de la tarjeta de identidad actual, que se aprueba también en el sentido de dejarla vigente hasta el mes de mayo del próximo año. Y luego también establecer un mecanismo de estar en comunicación el Registro Nacional de las Personas con el Consejo Nacional Electoral para la incorporación de los nuevos electores, aquellos que están siendo enrolados y a quienes ya se les estará entregando su documento de identidad cuando cumplan los 18 años. Eso es en resumen lo que contempla este acuerdo, este consenso, y que se aprobó, o se está aprobando el día de hoy. ¿Esto es suficiente, doctor Aguilar, para irnos a primarias el otro año? Sí, para las primarias queda ya, diríamos, resuelta la problemática. Sí. Pero quizá también es importante porque, según se ha informado, ya también se llegó al acuerdo que inmediatamente se procederá a la aprobación de la nueva ley electoral. Correcto. Y que ahí esta nueva normativa es para regular todos los procesos de la elección general que se va a llevar a cabo el próximo año. Ok, doctor, solo quiero que me aclare algo, por favor. Sí, sí. Es decir que para las primarias nos vamos a ir con las mismas reglas del juego, es decir, como se han venido realizando los procesos anteriores en el país. Solo para las generales es que va la ley nueva. La ley nueva. Correcto. Pero para estas elecciones primarias sí hay una diferencia, y es el hecho de que se está aprobando que se va a poder ejercer el sufragio o el voto con las dos identidades, porque ya habrá muchas o un alto porcentaje de personas que tendrán su nuevo documento.
y los que no lo tengan van a poder votar con la identidad actual. Ahora, el censo depurado tiene que estar listo el 8 de enero. Sí, así lo El se definitivo. establece en uno de los artículos que están aprobándose. ¿Y qué va a pasar con los que tramitan identidad febrero y también marzo? No, una vez que se cierra el listado definitivo, siempre se incorporarán al censo, pero ya no sería para votar en esta elección primaria. No estarán en los cuadernillos. Aquellos que ya quedaron ingresados y que van a recibir su tarjeta de identidad, puede ser un día antes de las elecciones, ya cumplió los 10 años, pero ya hizo el trámite. Perfecto, es decir, que no van a aparecer en los cuadernillos finales. Sí, no, ya los que soliciten después de la fecha del límite para entregar el estado definitivo ya no se van a poder incorporar. Perfecto. Es bueno aclarar esto. Después del 8 de enero, que es la fecha para el censo depurado, para las primarias, sí, así es. Quien vaya a tramitar el 9, a partir del 9 de enero, su nuevo documento no va a poder ejercer el sufragio. No, pero aparecerá para las generales, pero no para las primarias. Pero si esta persona todavía no ha hecho el trámite de enrolamiento y tiene la identidad actual. Podrá votar, sí, pero si tiene la identidad actual, es en el censo. Entonces va a poder votar con esa. Perfecto. Tiene que aparecer en el censo. Claro, sí, si ya tiene su identidad, sí, porque eso es automático. Cuando usted va a sacar su tarjeta de identidad, en ese momento lo incorporan al censo. Porque el censo es permanente. ¿Y el tema de actualizaciones domiciliarias cómo queda? ¿Se va a permitir hasta el 13 de marzo? Eso está regulado, como estamos con la misma ley, está regulado, pero creo que ya los plazos están venciendo y no van a haber traslados domiciliarios. En la nueva ley se establece que una vez convocadas las elecciones ya no se podrán hacer traslados domiciliarios ni en primarias ni en las generales. Perfecto. Sí, porque, mire, ahí es donde se han dado muchos casos y acusaciones de fraude. Efectivamente, y este fenómeno se produce más en lo relativo a la elección de los alcaldes. Sí. Porque hacen traslados de un municipio a otro y hay muchas irregularidades en cuanto a esta actividad. Por eso decidimos los de la Comisión Técnica incorporar ese artículo en la nueva ley en donde que una vez convocadas las elecciones, sea primarias o generales, no se podrán hacer traslados. Sí. Las novedades entonces para las elecciones generales son las que se van a contemplar en la nueva ley. Es decir, la ubicación en las mesas electorales, el custodio electoral, la no portar o no dar así a quemarropa o a manos llenas las credenciales. Todo esto ya va contemplado en las generales. Así es. Desaparecen las credenciales, desaparece también, que es importante, recuerda usted que se le daba un diputado a cada partido político al Parlacén por el hecho de participar en las elecciones. Eso también desaparece. Ahora saldrán electos aquellos que obtengan un cociente nacional. Perfecto. Bueno, le agradezco mucho, doctor. Solo en 10 segundos, ¿está de acuerdo usted con esos techos de financiamiento de campañas? Debe haber un techo, así es, se acostumbra en todos los países de América Latina. En esto, lo más importante es que se pueda investigar de dónde provienen los fondos que se utilizan en la campaña. Sí. Y los techos es para que haya un límite y que no se excedan en ventaja de unos sobre otros aquellos que disponen de suficientes recursos. Gracias, doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, muy amable por compartir con nosotros en Día Político sus opiniones. Hasta aquí el programa. Buenas tardes.